Se inicia el debate, como lo dijo ya la vicepresidenta, vamos a pedir de las barras el cumplimiento de la ley quinta, no aplausos, no gritos, no nada que tenga que ver con la interferencia del debate. Si algo de esto sucede, pues tendremos que desocupar las barras. Entonces inicia el debate el senador Jimmy Chamorro, la ministra ya está presente, a quien le damos un saludo cordial. Tiene la palabra entonces, senador Jimmy. Un saludo a la señora ministra de Educación, quien está aquí presente, junto con su equipo de gobierno, al señor viceministro, señor director del ICETEX y otros funcionarios, señora delegada de la Defensoría del Pueblo, senadores, senadoras, colombianos y colombianas. Este debate tiene como objeto, o se ha presentado en razón a pedirle al gobierno a que dé las razones, o mejor aún, qué es lo que se ha implementado por parte del Ministerio de Educación Nacional para darle cumplimiento a la sentencia 478 de 2015 de la Honorable Corte Constitucional. Hay razones para pensar que este mandato judicial está siendo aprovechado por el Ministerio de Educación Nacional para implantar un modelo educativo que no es compartido por muchos colombianos y colombianas. Este es un debate en defensa de la familia, en defensa del derecho de los niños, niñas y adolescentes, y en defensa de la autonomía educativa que tienen los centros escolares, ajustado por supuesto a la Constitución y ajustado también a la ley. Pero también es un debate de control político contra una política precisamente del gobierno, que pensamos que se ha extralimitado en las funciones legales las cuales le han sido atribuidas. El problema suscitó con una controversia de una cartilla que era pornográfica. Por cierto, se titulaba algo así: En la cama con David y Jonatán, que fue escrita o fue elaborada por Tomás Bowden. Y obviamente que se atribuyó esto al ministerio, no siendo algo más falaz que esto. Entonces hay que aclarar también que mucho de lo que se dijo no es cierto. Pero también hay que aclarar que tiene mucho de verdad muchas de las observaciones que se han hecho frente a todo este tema de las cartillas. Claro, se descubrió que esto venía de un material belga, al igual que unas cartillas de Argentina y de Chile. Pero sí se conocieron dos instrumentos distintos, los cuales son legítimos. Uno de ellos, la conocida cartilla, y otra que tiene que ver con unas preguntas orientadoras, dándole cumplimiento, según el ministerio, y obviamente no podría ser de otra manera, a la sentencia de la Corte Constitucional que aquí ya hemos mencionado. Está la cartilla denominada Ambientes Escolares Libres de Discriminación y las preguntas orientadoras. En la cartilla de Ambientes Escolares Libres de Discriminación, obviamente fue llevada a cabo, conducida por el Ministerio de Educación Nacional, y ahí tenemos unos socios importantes como PNUD, como el Fondo de Naciones Unidas para la Población, Fondo para la Población de Naciones Unidas, como UNICEF. Se llevó a cabo este trabajo a través de un convenio. El gobierno ha expresado que se trata de un borrador que no es oficial,
y que no ha sido avalado ni tampoco publicado por el gobierno y concretamente por el Ministerio de Educación Nacional. El doctor Jorge Parra, representante del Fondo para los Pueblos de Naciones Unidas, aclaró que esto fue puesto ahí en la página de esa organización a la cual él representa en aras a la transparencia y en aras a que no se confunda con otros documentos que aparentemente no se les puede, o que no se les puede atribuir a ellos. Un saludo muy especial también al señor Procurador General de la Nación, quien también fue invitado a este debate. El otro documento es el de las preguntas orientadoras. Consta de 34 preguntas, donde participaron además unas organizaciones no gubernamentales, como por ejemplo Colombia Diversa. El Ministerio ha aclarado que no se trata de imponer nada a los colegios, sino que sus directivos sean los que revisen sus manuales de convivencia, tal como lo ha dicho la Corte Constitucional. Bueno, la Corte le ha solicitado, le ha ordenado al Ministerio de Educación Nacional, el cual debe revisar los manuales de convivencia de los colegios, según sentencia que aquí ya hemos mencionado. Dichas preguntas fueron enviadas por el Ministerio de Educación Nacional a las secretarías de educación, de las secretarías de educación de las entidades territoriales, para que estos hagan lo propio ante los colegios, que hacen parte obviamente de su jurisdicción, a las cuales ellos tienen estas secretarías, pues tienen campo de acción. Estas preguntas han generado críticas, principalmente porque un sector importante a la sociedad civil, y no se trata si es mayoritario o es minoritario, considera que esto representa la imposición de la ideología de género por parte del gobierno. El Ministerio aclara que con él no se obliga a nada a los planteles. Pero comencemos con la sentencia 478 de la Corte Constitucional. Sentencia esta de tutela, la cual fue inicialmente, fue presentada por la señora Alba Lucía Reyes Arenas el 11 de septiembre de 2014, madre del estudiante Sergio Urrego, de un joven de 17 años que lamentablemente terminó con su vida. Y en esto todos los colombianos rechazamos no solamente la muerte de Sergio Urrego, sino lo que llevó a la muerte de este joven estudiante. Lo rechazamos y acompañamos a su familia y especialmente a su señora madre frente a esta situación. Argumentar algo diferente es llevar este debate a un terreno el cual nunca se pretende llevar. Por eso este debate lo estamos y lo seguiremos conduciendo con argumentos, con razones, por supuesto con respeto que debe ser propio, y por supuesto aquí no vamos a utilizar adjetivos que por el contrario incendien más las diferencias de lo que seguramente están. Bueno, y la reacción de los colombianos fue masiva y no era para menos. Colombia ha perdido un ser humano y de la manera más infame posible. Y todos los colombianos, o al menos aquellos que somos padres de familia, nos preguntamos si Sergio Urrego fuera nuestro hijo, ¿qué haríamos? Él pudo haber sido hijo de cualquiera de nosotros. O el día de mañana, los motivos que llevan a Sergio Urrego a quitarse la vida pueden ser los motivos de cualquier joven colombiano y de cualquier familia colombiana, de la cual seguramente ninguno es exento. Pero la Corte dispuso
entre otras, ordenar cierto tipo de disposiciones al colegio en el cual se encontraba el estudiante llevando a cabo sus labores académicas. Eso también ordenó al ministerio para que entre los 6 meses siguientes, contados a partir de la notificación de esa sentencia, implemente acciones tendientes a la creación definitiva del Sistema Nacional de Convivencia Escolar, de acuerdo a las disposiciones de la Ley 1620, aprobada por el Congreso en el año 2013. Pero en general, lo que hace la sentencia de la Corte es no solamente solicitar que se eliminen aquellos fragmentos que causan discriminación a los jóvenes que de una u otra manera se pueden ver afectados, que podrían ser parte de la comunidad LGTBI, sino también va contra todo aquello que contraría el libre desarrollo de la personalidad, al igual que todo aquello que vulnera o contraría los derechos fundamentales. Libre desarrollo de la personalidad que hemos mencionado, el cual no es la primera vez que la Corte se pronuncia. La Corte se ha pronunciado para entutelar varios derechos. Y hay estudiantes que se presentan sin los formalismos legales, como la Corte así lo ha expresado, que puede hacerse, para que no sea disciplinado o inclusive expulsado de su colegio por el largo de su cabello, por ejemplo, o por usar un piercing, o por tener un tatuaje, o por cualquier otra razón que vulnere el libre desarrollo de la personalidad. Totalmente de acuerdo con este punto tan importante en el cual la Corte se ha fundamentado en sentencias pasadas. Igualmente, claro, lo que pretende la sentencia es que no se repita un caso como el que ocurrió lamentablemente con Sergio Urrego. Le pide al gobierno, le ordena conformar el Comité Nacional de Convivencia, implementar el Programa para el Desarrollo de Competencias Ciudadanas, desarrollar y poner también en práctica el Sistema de Información Unificado de Convivencia Escolar, al igual que establecer la hoja, o mejor, establecer la ruta de atención integral para la convivencia escolar. Igualmente hay otro tipo de disposiciones, ordena revisar todos los manuales de convivencia, ordenar y verificar que todos los establecimientos educativos pues tengan sus comités de convivencia. Pero aquí hay dos temas nuevamente, la cartilla ambientes escolares libres de discriminación y las preguntas orientadoras que ya sabemos que han sido o que son 34. Aquí vale la pena decir que la Corte muchas veces imparte órdenes las cuales no pueden ser interpretadas de tal forma que contrarían otras disposiciones de carácter constitucional o inclusive otras disposiciones que versan acerca de los derechos humanos, que son disposiciones internacionales aceptadas por Colombia. Otras de ellas forman parte de Luis Cohens, o sea, del derecho consuetudinario de los pueblos, los cuales son fuente de interpretación de nuestras normas y prevalecen en el orden interno. Pero no por ello, entonces, pueden ser interpretadas de tal manera que terminen tergiversando los derechos de otras personas. No puede pasar que el acatamiento de las órdenes de la Corte Constitucional o de cualquier autoridad dé lugar a distorsionar dichas órdenes y de paso implementar una política pública que no respeta el sentir y el creer de muchos colombianos y muchas colombianas. Y por lo tanto, se termine por imponer esta política pública a toda una comunidad.
La autonomía de la cual gozan los planteles educativos es claro en nuestro marco normativo, y la ley 115 lo retoma en su artículo 87, cuando habla acerca del reglamento manual de convivencia, en fin, y el decreto reglamentario, que es el decreto 1860, cuando habla acerca de un proyecto educativo de carácter institucional. Por supuesto que la autonomía escolar no es absoluta, debe ser respetuosa de los derechos humanos y respetuosa de los derechos fundamentales. En eso no hay cuestionamiento alguno. De conformidad con la ley 115, cada establecimiento educativo goza de autonomía para formular, adoptar y poner en práctica su propio proyecto educativo institucional. Nos encontramos con la ley 1620, que es aquella ley de convivencia como consecuencia de lo que se ha conocido como bullying, como matoneo, en todas sus formas, en todas sus intenciones, en todos sus sistemas de agresión, de intimidación, de humillación, de ridiculización, de difamación, de coacción, de aislamiento, de amenaza contra cualquier niño, niña o adolescente, reglamentada por el gobierno, por cierto, mediante decreto 1965 del año 2003. Pero entonces viene una pregunta: ¿está promoviendo el Ministerio de Educación Nacional la ideología de género? ¿Lo está llevando a cabo? La ideología de género pretende, o mejor, no pretende encontrar diferencias entre hombres y mujeres. La ideología de género, en palabras de el ilustre profesor Nicolás Jouve de Varela, contenidas en el libro El manantial de vida, Génesis y Bioética, dice lo siguiente, abro comillas, que la ideología de género afirma que las diferencias entre el varón y la mujer, al margen de los obvios rasgos y funciones anatómicas, no se basan en una naturaleza estable que haga a unos seres humanos, varones, y a otras mujeres. Según esta corriente ideológica, las diferencias de manera de pensar, de obrar y valorarse a sí mismos debe obedecer a un deseo personal y no al sexo o la anatomía particular de cada persona. Esto hace que hombres y mujeres, heterosexuales, homosexuales, lesbianas o bisexuales, sean simplemente modos de comportamiento sexual que los demás deben respetar. Para quienes piensan así, continúa diciendo este experto, la familia, unión de un hombre y una mujer, es un mero producto cultural de determinados países y épocas que asignan a las personas un papel dentro de la sociedad. Como consecuencia de esto se establecen nuevas leyes y se inventan nuevos derechos que están en la antítesis del derecho natural. En el fondo, todo este montaje cultural antinatural no deja de ser el fruto de una moda, de una época, pero cuyas consecuencias pueden ser muy negativas para la humanidad, cierro comillas. En otras palabras, para la ideología de género no existen sexos, sino roles, orientaciones sexuales que pueden cambiar a lo largo de la vida. Es más, que se pueden descubrir a lo largo de la vida y más adelante se pueden cambiar. Obviamente que el creer que el género de una persona es producto de un proceso que es estrictamente cultural, pienso, y muchos colombianos también, que es un despropósito. Hombres y mujeres, claro, somos diferentes, lo cual no quiere decir que no tengamos igualdad ante la ley. Lo que no quiere decir que hay unos mejores que otros. Lo que no quiere decir que los unos tienen un derecho de imponerse sobre los otros. De manera alguna. No tiene ninguna de estas
implicaciones. Pero implementar la ideología de género en los colegios llevaría a eliminar las mismas bases de formación personal, de formación familiar, aquellos que le enseñan a sus hijos, por ejemplo, este tema de la complementariedad, en fin. Pero por encima de todo eso es algo que vulnera y que entra a tocar un fuero que no le compete a gobierno alguno ni a Estado alguno, que tiene que ver el fuero de la familia. La cartilla, ambientes escolares libres de discriminación, pues tiene un encabezado parecido a estos que seguramente ya muchos hemos conocido, hemos visto. Y claro, el ministerio ha desvirtuado que este sello tenga autorización suya. Pero aquí hay varios puntos que llaman la atención. El gobierno, al igual que el fondo de Naciones Unidas, al cual hemos hecho referencia, el Fondo para los Pueblos, que salió igualmente a dar declaraciones, nos han dicho que esto es un borrador, que esto es una herramienta de trabajo, que está en construcción. Aquí estoy leyendo literalmente lo que se ha dicho. Pero también dice el doctor Parra, delegado del Fondo para los Pueblos de Naciones Unidas, que es de consulta para rectores y maestros. Entonces aquí vienen varias inquietudes, señora ministra. Una de ellas, ¿dónde dice que esto es una herramienta de trabajo? Por lo menos debería decirlo ahí. Si lo están colgando en una página oficial de Naciones Unidas, debería expresar que este simplemente es una herramienta de trabajo. Es más, debería expresar que este es un borrador. En algunas ocasiones se ha dicho que se colgó allí para que se abriera la discusión. ¿Dónde lo dice? ¿Dónde lo ha expresado? ¿Cuál ha sido la interacción que ha tenido con la población civil, con los colegios, con los padres de familia, con los colombianos común y corriente, colombianos y colombianas? Entonces, ahí es donde tenemos muchas dudas acerca de esto. Dice que está en construcción, sin embargo, el doctor Parra expresa que este es un trabajo ya terminado, mas no autorizado. Cuando algo está en construcción es porque aún no ha culminado, no se ha terminado. Igualmente, no hay que olvidar que este documento tiene un código ISBN, que es un código internacional, con el número 978-958-8735-986. Tiene un código. Y como se describe al comienzo del mismo documento, esto fue producido dentro del convenio marco de las entidades que ya hemos mencionado, pero el Ministerio de Educación y el Presidente de la República han manifestado a los medios que no será autorizado. Nuevamente, son demasiadas las inquietudes las cuales tenemos y seguiremos teniendo. Al consultar la página web de la Cámara Colombiana del Libro, puede verse que en el texto titulado Ambientes Escolares Libres de Discriminación, dice que es de autoría del fondo, de este Fondo de Población de Naciones Unidas, pero tengo una duda, ministra. Ahí también expresa que la autoría es del Ministerio de Educación, en esa misma página web, y que fue publicado el 19 de abril del año 2016. Estamos hablando acerca de hace por lo menos 3 meses antes
de que se levantara todo este debate. O sea, ya estamos hace cuatro meses casi de la fecha del día de hoy. Entonces aquí vienen algunas inquietudes. ¿Por qué, si el documento estaba colgado ahí en la página del Fondo de Naciones Unidas desde esta fecha, por qué el gobierno solamente hasta ahora lo desvirtúa? ¿Por qué lo desautoriza el gobierno en este momento? ¿Por qué el gobierno, sabiendo que su logo estaba ahí puesto, junto con el de otras organizaciones que aquí hemos mencionado, por qué entonces el gobierno no reaccionó ante el Fondo de Naciones Unidas y solicitarle que quiten su logo inmediatamente porque no cuentan con su autorización, porque esa cartilla no está aprobada por el Ministerio de Educación Nacional? ¿Y por qué solamente reaccionan cuando muchos padres de familia comenzaron a hablar acerca de este tema a través de las redes sociales? ¿Por qué entonces se bajó el logo apenas ahora? Es más, el Fondo de Naciones Unidas ya lo bajó de su página, allí. Ahora, yo también quiero aclararle aquí a los colombianos y a las colombianas, senadores y senadoras, que el convenio 753, que es el fundamento de todo esto que estamos mencionando de la cartilla, de las preguntas orientadoras, pues lo que ahí se ve es que claramente el fondo estaba actuando con la anuencia de todos los asociados, con la anuencia de UNICEF, con la anuencia del PNUD, con la anuencia también de Colombia Diversa, otra ONG, y por supuesto con el visto bueno del Ministerio de Educación Nacional. Quisiera aquí mencionar un par de datos nada más del convenio. En su página número 10, aquí dice: descripción del objeto. Diseñar e implementar un plan de comunicaciones que permita la visibilización del presente convenio y promueve ejercicios de participación de estudiantes en estrategias propias del convenio. Luego dice, cláusula tercera, compromisos de los aliados, numeral segundo. Compromisos, ¿qué compromiso tiene? Bueno, el primero, participar de las reuniones. Segundo, utilizar la imagen del ministerio, del Fondo de Naciones Unidas, de UNICEF, del CISP, que es una ONG, de Colombia Diversa, de acuerdo con los lineamientos establecidos por el ministerio, salvo autorización expresa y escrita de las partes, dice así. Pero hay que leer con atención esto. Dice que el compromiso de los aliados es utilizar la imagen de todos. ¿Y por qué? Se utiliza la imagen de todos y lo invoca aquí como compromiso para que no se vea que es el esfuerzo de una sola entidad, sino de todas ellas. Entiéndase, del Ministerio de Educación Nacional, del Fondo, de UNICEF y de las organizaciones que aquí hemos mencionado. Esa es la razón de ser por el cual este tipo de disposiciones se ponen en documentos como este, que es un convenio. Entonces, ¿qué dice? Utilizar la imagen. Debe utilizar la imagen de todos estos socios. Y eso fue exactamente lo que hizo el Fondo de Población de Naciones Unidas. Donde se haga lo contrario, el Fondo de Población estaría desacatando el convenio. Y por lo tanto le está dando estricto cumplimiento a la cláusula tercera de dicho convenio. No fue que al fondo se le ocurrió poner el logo del ministerio, es que se comprometió con ponerlo
de acuerdo a esta cláusula. Cuando dice salvo autorización, ¿qué quiere decir? Salvo autorización de lo contrario. Salvo autorización para que no aparezca allí. ¿Dónde está dicha autorización? Pidiendo que no se ponga eso dentro de la página que ha sido publicada por el Fondo de Naciones Unidas. Les aclaro, senadores, que en aras al convenio y a las disposiciones de carácter, pues también de carácter convencional, quienes participan de ello obviamente tienen inmunidad, a ellos no les cabe responsabilidad ni civil ni penal. Aquí no podemos hablar de abuso pues de ningún tipo, ni abuso de confianza, ni falsedad, ni podemos hablar de fraude, nada les cabe naturalmente en aras a disposiciones convencionales. Tienen inmunidad desde el punto de vista penal, disciplinario, de responsabilidad civil, en fin. Entonces aquí lo que estamos hablando es únicamente de responsabilidad política, la cual le cabe al gobierno nacional en este caso. Entonces queda claro que el fondo lo que estaba haciendo era dando estricto cumplimiento a lo que dice este convenio. Mira lo que dice el punto quinto de esta cláusula tercera: disponer de los medios necesarios para el mantenimiento, cuidado y custodia de la documentación objeto del presente convenio. ¿Pero por qué lo colgaron? Porque dicha cartilla no tenía reserva alguna por parte del ministerio. Mira lo que dice el numeral sexto de esta cláusula: mantener la confidencialidad de cualquier información que no sea de dominio público. ¿Ellos qué fue lo que hicieron? Lo hicieron público precisamente porque ellos tienen el deber de hacerlo. Aquí entonces tenemos muchos cuestionamientos serios en ese sentido. El contenido de la cartilla. Hablemos por unos momentos del contenido de esta cartilla muy brevemente. La página 15 de esta cartilla dice: tradicionalmente hemos comprendido que el sexo determina la condición de ser mujeres u hombres, sin embargo, esto no es así. ¿Esto qué es? Ideología de género. Página 16. Se debe empezar por deconstruir la idea de que solo existen dos sexos y abrir la posibilidad de entenderlos más allá de aquello que históricamente se nos ha enseñado. Página 16. Se debe empezar por deconstruir, o sea, por desbaratar, por destruir esa idea, dice la cartilla. La página 18, bueno, hay tantas cosas, pero la página 19, al comprender el género como un conjunto de normas que se imponen sobre los cuerpos y que no dependen del sexo del sujeto, se empieza a entender que no se nace siendo hombre o mujer, sino que se aprende a hacerlo, de acuerdo con la sociedad y con la época en la cual se crezca. Esa es la definición de ideología de género. Y está en la mencionada cartilla, la cual aquí hemos ya enunciado en varias oportunidades. Ministra, le tengo una pregunta. El gobierno ha expresado a través del presidente de la República, nada menos, que no implementaron, ni implementará, ni ha autorizado, ni autorizará dicha cartilla. Pero independiente de que no vayan a autorizar cartilla, tengo una inquietud, y los colombianos seguramente también la tienen. El gobierno, porque este es un debate de carácter político, es un debate no únicamente a su cartera, al gobierno frente a este tema. El gobierno, ¿qué piensa del contenido de esa cartilla? ¿Es adecuado o no lo es? Independiente de que lo haya ya desautorizado. El gobierno piensa que esa cartilla es buena o es mala, es necesaria o no es necesaria. Y si es del caso, como ya desautorizó esta cartilla, ¿cuándo se va a expedir la cartilla oficial? Que por cierto, esta cartilla es el producto de un contrato de 1.586 millones de pesos, de los cuales 900 fueron aportados por el Ministerio de Educación Nacional, en dinero. Que por cierto, entonces, ¿cómo es posible o cómo entender
el cual yo estoy pagando una cifra importante, un dinero que le pertenece a los contribuyentes, que es del orden más o menos cerca al 60% del total del convenio, 900 millones de pesos, para que el Fondo de Naciones Unidas, elabore una cartilla para después desautorizarla. O sea que el gobierno está diciendo que no le hizo seguimiento a la elaboración de la cartilla del Fondo de Naciones Unidas. El país no lo cree. Es difícil de creer esto. Pero si ese fue el caso, entonces, ¿dónde estuvo el seguimiento que hizo? El seguimiento, la interventoría que hizo el gobierno para la elaboración de esa cartilla por parte del Fondo de Naciones Unidas. Y de repente el fondo lo cuelga, el gobierno le parece maravilloso, pasan 3 meses y cuando los colombianos reaccionan es que finalmente el gobierno dice que es un borrador y finalmente dice bajen el logo del ministerio porque no tiene mi autorización. Sí lo tenía, señora ministra, de acuerdo a las disposiciones de la cláusula segunda y la cláusula tercera del convenio 753. La cartilla existe, o sea, la cartilla es real, la cartilla es legítima y la cartilla fue publicada en la página web. Más que la cartilla misma, señora ministra, lo que se cuestiona a muchos colombianos son las intenciones del gobierno. Porque se llevó a cabo el convenio 753, se firmó por las partes, se ejecutó ese convenio, pero supuestamente hablando, se entregó un producto, se publicó el 19 de abril, se registró con el número respectivo internacional ISBN, si es oficial, si existe dicha cartilla. Los colombianos sienten aquí que fueron suplantada su función como padres de familia para llevar a cabo la función que le es propia. Le reiteramos claramente, decía el presidente de la República, a la Iglesia Católica que no se ha implementado, ni se implementará, ni se promoverá la llamada ideología de género. El señor Procurador General también, pues, se pronunció, él está aquí, como Ministerio Público y garante de los derechos humanos. A ello no me referiré, puesto que él está aquí presente. Pero aquí quiero concluir con algunos puntos importantes. Es que la cartilla sí existe. La cartilla, es más, se ha usado ya como elemento base en diferentes colegios. Aquí tengo la circular 130 del año 2016 de la Secretaría de Educación Departamental de Norte de Santander, senador Manuel Guillermo Mora. Y aquí está, y miren lo que dice aquí, 19 de julio de 2016, para rectores, directores de instituciones y centros educativos oficiales y privados de los municipios no certificados de Norte de Santander. Asunto, miren lo que dice el asunto: jornada de capacitación, ambientes escolares libres de discriminación. Así es como se denomina, por cierto, la cartilla. Y esto es un documento oficial, esto es una circular oficial, señor Procurador. O sea que esto sí se hizo oficialmente. Y fue firmado por la Secretaria de Educación Departamental encargada del Departamento de Norte de Santander. Y miren lo que dice: jornada de capacitación, ambientes escolares libres de discriminación. La Secretaría de Educación del Departamento, en el marco de la sentencia 478 y el fortalecimiento de los comités de convivencia escolar, invita a los rectores y directores de los establecimientos educativos de los municipios mencionados en esta circular a la jornada de capacitación, ambientes libres de discriminación. Esta capacitación, en alianza con el Ministerio de Educación Nacional, dice así, en alianza,
se realizará en tales fechas, tales horas, y mire lo que dice, y estará dirigida por la doctora Lisa García, asesora del Fondo de Población de Naciones Unidas. Dirigida por ella. Esta capacitación sería dirigida por la funcionaria de Naciones Unidas, aquí en mención, donde ella no haría algo diferente, senadora Guerra, sino capacitar, de acuerdo a la cartilla que consta de casi 100 páginas, a profesores y a rectores aquí en mención. En el caso, por ejemplo, del Departamento de Norte de Santander. Ni modo de decir que ellos lo cogieron, simplemente lo bajaron de la página web. Tan es así que invitaron a un funcionario, a una funcionaria de dicho fondo para que los capacitara. Esto también fue hecho a espaldas del ministerio, es la pregunta, porque lo que el ministerio parece argumentar es que todo esto se hizo a sus espaldas. Colgaron en la página web a sus espaldas, donde lo vieron millones de personas. Pusieron su logo a sus espaldas, elaboraron una cartilla a sus espaldas, pero no hicieron seguimiento. Es difícil de creer ese tema. La cartilla sí existe y ha sido usada como elemento para capacitar a profesores y a rectores aquí en Colombia. Aquí podemos mostrar inclusive fotografías de las diapositivas de la capacitación de los rectores en el departamento del Tolima, el 15 de julio del año 2016, donde no aparece algo diferente, sino lo de la famosa cartilla que consta de casi 100 páginas. Y ahí aparece y ahí está. Conclusiones. La Corte ha dicho muy claramente que los colegios no pueden intervenir a través de sus manuales, dice así literalmente, y posiblemente con procedimientos y sanciones, en la escogencia a que tienen los estudiantes de inclinarse por la orientación sexual o la identidad de género de su preferencia. Totalmente de acuerdo. La Corte ha dicho que las autoridades de los colegios deben mantenerse al margen de intervenir en estos aspectos intrínsecos de la persona. Totalmente de acuerdo. La Corte encontró un déficit de protección general para las víctimas de acoso escolar. Totalmente de acuerdo. Pero, por ningún lado, la Corte autoriza u ordena al Ministerio de Educación Nacional, el cual invada la órbita que es propia de los padres de familia y que es propia de las entidades educativas y escolares en Colombia. El gobierno habla de inclusión, pero para la elaboración de la cartilla no incluyeron a muchos colombianos y colombianas que pudieran haber enriquecido esa cartilla y pueden haber aportado a ella, y entonces no estaríamos hoy en este debate. Pero en buena hora el Congreso lo aprobó. El artículo 68 de la Constitución dice que los padres tenemos el derecho de escoger libremente el tipo de educación para nuestros hijos. Ministra, hay dos temas que usted que es abogada lo sabe, que cada vez está haciendo cada vez más fuerte, que tiene que ver con la doctrina, más que con la jurisprudencia, y es el coto vedado y lo indecible. Y esto obedece, señor procurador, a estos dos puntos. El coto vedado, porque hay temas los cuales no se pueden tocar. Y no se pueden tocar porque pertenece a una órbita que es intocable, que tiene que ver con la familia. Y aquí el gobierno está, desde todo punto de vista, está tocando algo que le es vedado al Estado. Y lo indecible es que no tiene discusión. Ministra, el presidente dio una directriz. Yo le pregunto, bueno, a usted le toca, al gobierno entonces le toca dar un timonazo de 180 grados. ¿Cómo lo va a hacer? Si no autorizan esta cartilla, ¿cuándo va a salir la nueva cartilla?
Y aquí el constituyente fue muy sabio, y aquí tenemos dos constituyentes, el doctor Serpa, que por razones de salud no está aquí con nosotros, y el doctor Navarro, y fue muy sabio en lo que compete el artículo 68 y, por supuesto, aquellas atribuciones que le son propias a los padres de familia y a la familia en general. De manera que, pues yo creo que este debate es positivo porque, primero, los padres van... Gracias, presidente. 3 minutos para concluir. Los padres van a estar más alerta de lo que, en cuanto a lo que compete los manuales de convivencia. Segundo, creo que los padres de familia van a ser actores principales dentro de los centros educativos de sus hijos para participar en la elaboración, y van a ser vigilantes de la cartilla y van a ser vigilantes del gobierno, sin duda alguna. Positivo porque se paró la cartilla, ministra, porque se bajó esto de la página web, y fue positivo. Y por eso, ministra, nuevamente le pregunto, ¿qué va a hacer el ministerio frente a lo que ha hecho el presidente de la República? ¿Va a dar un timonazo entonces frente a este tema? ¿Qué hacer entonces si el gobierno no autorizó esa cartilla? ¿Por qué el pago de los 900 millones de pesos? Para algo lo cual no autorizó y para algo que no va a implementar, que no va a promover, que no va a instaurar. ¿Para qué? Eso es poco creíble, señora ministra. En conclusión, la cartilla sí existió. La cartilla ha contado con el visto bueno del gobierno nacional. La cartilla se ha usado como elemento base para capacitar a profesores, para rectores. Pero igualmente es cierto que seguramente 1 millón de colombianos, representando a muchísimos más, manifestaron su rechazo a la manera como el gobierno está actuando en este tema. Tal como lo expresaba usted, señor procurador, los hijos no le pertenecen al Estado, los hijos le pertenecen a los padres en cuanto a lo que concierne el respeto de los derechos humanos, por supuesto, sin violar el libre desarrollo de la personalidad, y naturalmente en entendido que el derecho de los menores prevalece por encima del derecho de los demás. Muchas gracias a ustedes, señores senadores, por permitirnos adelantar este debate, y a todos aquellos que han atendido desde el gobierno y desde los entes de control, a los colombianos y colombianas que nos han acompañado en este debate. Senador Jimmy, que también fue mencionado visitante del debate. La mía sí es una réplica nada más de 1 minuto en aras a que avance el debate. A la señora delegada de la Defensoría Pública. Aquí yo mencioné lo que es el cotoveado y lo indecible. ¿Por qué? Porque es a los padres de familia, al tenor del artículo 68 de la Constitución, a los que les corresponde escoger libremente la educación de sus hijos. Y eso no tiene límite alguno, y tal como lo expresé, y lo sigo reiterando, limitado por los derechos fundamentales, los derechos humanos, del cual es muy prolífica nuestra Constitución Política de Colombia, y naturalmente los tratados internacionales, los cuales, por cierto, forman parte del bloque de constitucionalidad. Usted simplemente lo que se puso fue a llover sobre mojado, pero nosotros somos los más grandes, al igual que estoy seguro todo el Congreso, defensores de los derechos humanos. Pero que no quepa la menor duda que el artículo 68 constitucional es absolutamente claro, y en eso se aplica nuevamente el coto vedado. Gracias, presidente. Presidente, estamos en la conclusión del debate, y en ese orden de ideas, pues no voy a repetir lo que ya expresé, sino concluir con algunos puntos como consecuencia de este debate. Lo primero es que este debate se lleva a cabo en defensa a la familia, a los niños, en defensa de la autonomía educativa, en defensa de los padres de familia y el derecho que les asiste
de escoger libremente el tipo de educación para sus hijos, y en defensa igualmente de la Constitución de 1991, en defensa de los derechos fundamentales, los derechos humanos que establecen esta Carta y aquellos que hacen parte del bloque de constitucionalidad, en defensa al artículo 42, en defensa al artículo 68, entre otros. Lo segundo, aquí quienes han defendido o han estado del lado del Ministerio de Educación Nacional, pareciera que todos se refieren a la cartilla y hacen una apología de esta. Señora ministra, yo creo que el debate hubiera sido mucho más enriquecedor si el gobierno hubiera asumido una postura coherente en el sentido de reconocer la cartilla y de defender el contenido mismo de la cartilla, porque precisamente lo que contiene esa cartilla es el pensamiento del gobierno nacional. Hubiera sido un debate mucho más de fondo, en vez de tratar de desviar el debate hacia un tema filosófico de lo que es la inclusión, la dignidad que le es propia a la persona humana, y aún a temas de carácter personal que no hay lugar. Y yo creo que ya con esto, pues también mal se haría en afirmar que este es un tema que ha tenido unas raíces de carácter político. No, de ninguna manera. Algunos de los que hemos intervenido aquí, estamos respaldando este proceso de paz. Pero una cosa es esto, y otra cosa muy diferente tiene que ver a este tema que incumbe algo tan sagrado como lo tiene que ver la familia. Y para finalizar, señores senadores, yo quisiera invocar el artículo 252 de nuestra ley quinta, que entre otras, pues es la que conduce estos debates. Y precisamente haciendo alusión a los debates y a este debate de control político, dice básicamente lo siguiente: conclusión del debate, que debe culminar con una proposición, y en ese orden de ideas yo quiero culminar con una proposición que dice así: de conformidad con el artículo 252 de la ley quinta de 1992, conclusión del debate, el Senado se declara insatisfecho por las explicaciones presentadas por el Ministerio de Educación Nacional. Está presentada la proposición y yo pido que esto se someta a consideración del Senado, tal como lo dice el artículo 252 de nuestra ley quinta, y nos ordena que de esta manera debe concluir el debate. Está presentada la proposición, señor presidente, y pido que se someta a consideración del Senado.